nos humillamos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, que tú eres un Dios grande, Señor, reconociendo, Señor, que sin ti, Padre Santo, somos nada, Señor, reconociendo, Señor, que tú eres un Dios que hizo los cielos y la tierra, Señor, pero somos polvo, Señor. We are just dust, Lord God, and dust we shall return. That's what your word says, Lord God. Reconocemos, Señor, que tú eres un Dios perfecto, tú eres un Dios justo, Señor. Y lo pedimos, Señor, que nuestra ofrenda, Señor, sea agradable delante de ti, Señor. Que nuestra ofrenda, Señor, sea puro delante de ti, Señor. Que nuestra ofrenda sea genuino, Señor, delante de ti, Señor. Que con todo, Señor, con todo y sin nada, Señor, te podemos alabarte, Señor. Cuando hay mucho, Señor, y cuando hay nada, Señor, podemos adorarte y glorificarte, Señor. Porque tú eres un Dios, Padre Santo. Tú eres un Dios que está con su pueblo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en todo tiempo, Señor, tú has sido bueno. En todo tiempo, Señor, tú has cargado el control, Señor. You have taken control of everything, Lord God. And you, Father God, are the one that is giving us this victory today. Te damos gracias, Señor, porque tenemos esa victoria en su nombre, Señor. Tenemos esa victoria, Señor, que solo hay en su nombre, que solo hay en decir: hay un Dios en los cielos que está mirando a su pueblo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú estás junto con nosotros, Señor. En esta batalla que encontramos, Señor, tú estás con nosotros, Señor. Donde quiera que nosotros vayamos, Señor, te damos gracias, Señor. Oh, te damos gracias, Señor. Oh, we give you thanks, Lord God, because in the midst of it, Lord God, in the midst of our battles, Lord God, you are there. You are there, Father God. You are there taking control of everything. Oh, Señor, en este tiempo, Señor, solo lo pido, Señor, que tú estás rompiendo toda cadena, Señor, de maldad en este día, Señor. Que tú estás rompiendo, Señor, toda cadena de enfermedad, Señor. Toda cadena, Padre Santo, que nos quiere interrumpir, Señor. Que quiere interrumpir nuestra alabanza a ti, Señor. Le pido, Señor, que tú estás quitándolo, Señor, en este día, Señor. Que seamos libres, Señor, para adorarte, libres para glorificarte, Señor, libres para decir gracias, Señor, libres, Padre Santo, de estar en los pies, Señor, y cantando a su nombre, Señor. Oh, Lord God, break any chain, Father God, that wants to destroy us, Father God, in this day. Break any chain, Father God, that wants to hurt the people, Lord God, in this day. Lord God, break any chain, Father God, that is not of you, Lord God. Rompe toda cadena, Señor, de depresión, de ansiedad, Señor. Rompe toda cadena, Señor. Lord God, break any chain of depression, break any chain of anxiety, Lord God, that we may be free, Lord God, to worship you, that we may be free, Father God, to lift up our hands, que seamos libres, Señor, para levantar nuestras manos, Señor. Que seamos libres, Señor, de cantar, Señor, delante de ti. Que seamos libres, Señor, Lord God, that we are free, Father God, to worship you, that we are free to praise you, that we are free to lift up our hands and say that you are the God of gods. You are the King of kings, Lord God. You are the God of this earth, Lord God. You are the God of this city of Kitchener, Lord God. Oh, we give you thanks, Lord God, in this day, Lord God. We cannot do it without you. No lo podemos hacer sin ti, Señor. No lo podemos hacerlo sin tu ayuda, Señor. Oh, without you, Lord God, we cannot do this. Without your help, Lord God, we wouldn't be here, Lord God, because your word says that we are dust, and dust we shall return, Lord God. Solo le pido, Señor, que tú estás soplando aliento en nuestra vida, Señor. I only ask, Lord God, that you are the one blowing, Father God, that air into our lungs, Lord God, que seamos, Padre Santo, that we are alive, Father God, for you, that we are alive, Father God, for you, Lord God, that you awaken, Father God, us, that you awaken us, Father God, that we may praise you and worship you, Father God, with all our heart, que podemos adorarte y glorificarte con todo nuestro corazón. Oh Dios, te damos gracias, Señor. Solo le pido, Señor, que tú estás, Padre Santo, tomando control, Padre Santo, de este servicio, desde el inicio hasta el final, Señor. Bendice, Padre Santo, la persona que va a orar por las ofrendas, Señor, y también por la persona que va a
a dar la palabra, Señor. Le pido, Señor, que tú estás plantando una semilla, Padre Santo, en este pueblo, Señor. Lord God, I just ask, Father, that you are the one that is taking control of this service, Father God, from beginning to the end, Lord God, that you are the one taking control of the person that will be praying for the offerings, Father God, and the tithes, Lord God. And I just ask, Father God, for the person as well that will be giving the word, Lord God, that you take control, Father God, that you are the one that is planting a seed, Father God, que tú estás plantando una semilla, Padre Santo, en tierra fértil, Señor, que podemos escuchar tu palabra, Señor, y también aplicarla, Señor, that the seed, Father God, that you have given us, which is the word, Lord God, falls on fertile soil, Lord God, that we may listen, Father God, to this word, that we may understand it, Lord God, that we, Father God, may apply it as well, Lord God. Padre Santo, solo le pido, Señor, que tú estás tomando control, Señor, que seamos libres, Señor, libres en su nombre, Señor, libres, Padre Santo, libres, oh Dios. Oh Lord God, just ask that you make us free, Father God, in this day, that set any chains free, Lord God, that we may praise you, that we may worship you, Lord God. Oh, te damos gracias una vez más, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, tú has sido bueno con nosotros, Señor. Tú tienes la victoria, Señor, y tu palabra dice que nosotros mismos no podemos estar enfrente de la batalla, Señor, pero tú tienes que estar enfrente de la batalla, Señor. Lord God, your word says that we cannot be in front of the battle, Lord God, but that you are in front of the battle, Lord God. So I ask, Lord God, that you are the one that is taking control, Father God, of the battle that may be ahead of us, Lord God. Because even if the battle is ahead of us, Lord God, we know and we have hope and we have faith, Lord God, that we will have that victory, Lord God, that we will see that victory, Lord God. Vamos a ver esa victoria, Señor. Vamos a ver esa victoria. We will see that victory, Father God, even when we are down low, Lord God. We will see that victory, Lord God, even when we are alone. We will see that victory in our secret place, in that quiet place, Lord God. Vamos a ver esta victoria, Padre Santo, cuando estamos delante de ti, Señor. Cuando estamos en nuestro lugar secreto, Señor, vamos a ver nuestra victoria. Oh, te damos gracias, Señor. Te damos gloria, Señor. Oh, Padre Santo, porque un corazón, because a heart, Father God, that is free, Father God, a heart, Father God, that longs for you, Father God, a heart, Father God, that serves you, Father, is a heart full of joy, Lord God. Padre Santo, porque un corazón que sirve a Dios, un corazón que está dispuesto a servir al Creador, siempre está con este gozo, Señor. Te damos gracias por este día de vida, Señor, que encontramos solamente en ti, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias por este día, Señor. Te adoramos y glorificamos. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén, pueblo. ¿Cuánto de ustedes están en victoria? Amén. People, how many of you are in victory? Amen. Solamente lo quiere decir. Gracias por estar una vez más aquí adorando y glorificando al Señor, porque el Señor ve tu corazón, el Señor ve el esfuerzo. The Lord sees your heart. The Lord sees the strength that you go. And bienvenidos a la casa del Señor, and welcome to the house of the Lord. En este día le pido que por favor abren sus Biblias en Salmos 95. And I ask that you open up your Bibles to Psalms 95. Y cuando lo tienen, por favor, me digan un amén. Otra vez más, Salmos 95, Psalms 95. Vamos a leer a verso 1 hasta verso 3. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y dice así: Venid, aclamémonos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande
y Rey grande sobre todos los dioses. Amén. Amén. En inglés dice así. Oh, come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come before his presence with thanksgiving. Let us shout joyfully to him with psalms. For the Lord is the great God and the King and the great King above all gods. Amén. Nuestro Dios es grande. Aleluya. No hay Dios tan grande como nuestro Dios. Amén. Sabemos de esto, hermanos, y no sé de ustedes, pero yo siento ese gozo en mi corazón de alabar y glorificar su nombre, y solo le pido que ustedes únense conmigo en estas alabanzas y vamos a glorificar a nuestro Dios. Aleluya. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios
alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios, y así se alaba a Dios, así se alaba a Dios. Levante las manos todo, levante las manos todo, levante las manos todo. Así se alaba a Dios. Yo la alabo de corazón, yo la alabo conmigo, yo la alabo de corazón, yo la alabo conmigo. Y si me falta la voz, yo la alabo con las manos. Y si me falta las manos, yo la alabo con los pies. Y si me falta los pies, yo la alabo con el alma. Si me falta el alma, es que ya me fui con Dios. Yo la alabo de corazón, yo la alabo conmigo, yo la alabo de corazón, yo la alabo conmigo. Y si me falta la voz, yo la alabo con las manos. Y si me falta las manos, la alabo con los pies. Y si me falta los pies, yo la alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con Dios. Así se alaba a Dios, así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios, y así se alaba a Dios, así se alaba a Dios. Levante las manos todo, levante las manos todo, levante las manos todo. Así se alaba a Dios, y así se alaba a Dios, así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios, así se alaba a Dios, así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Amén. Aleluya. Tenemos ese gozo, tenemos esa alegría en nuestro corazón de alabar a nuestro Rey. Te damos gracias al Señor y con ese gozo le pido que no se apague ese gozo. Y vamos a orar por las ofrendas y le pido a nuestro hermano Fabián que por favor pase adelante. Le bendiga, hermanos, a su nombre y su pueblo, siempre declarando la victoria que se encuentra en el Señor. Amén. ¿Con cuántos ha sido bueno el Señor? ¿Con cuántos ha sido bueno el Señor? El hecho de poder estar en la casa del Señor esta mañana es porque Dios ha sido bueno. Porque si nosotros nos encontramos aquí, quiere decir que un día Él tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó. Amén. Y si un día Dios nos alcanzó, quiere decir que nosotros tenemos una esperanza en nuestros corazones. Hay una palabra que permanece para siempre. Amén. Servimos a un Dios que permanece para siempre, un Dios todopoderoso, y en Él está nuestra confianza. El Señor es bueno. Amén. Amén. Con ese gozo les voy a pedir que por favor me acompañen en oración para las ofrendas esta mañana. Amén. Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por este día y por esta bendición de poder estar en tu casa de adoración, Señor. Venimos delante de tu presencia este día reconociendo que sin ti nadie somos, sin ti nada podemos hacer, Señor. Pero en ti nosotros encontramos fuerzas, encontramos esperanza, Señor, para seguir adelante en esta vida, Señor. Este día venimos delante de tu presencia agradecidos, Señor. Recibe la alabanza y el agradecimiento de tu pueblo, Señor. También venimos orando, Señor, para las ofrendas, Señor, y los diezmos. Que sea tu bendición sobre
los diezmos y las ofrendas, Señor, que pueden ser usados sabiamente para tu honra y para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús, para la expansión de tu reino en este mundo, Señor. También oramos, Señor, por cada hermano o hermanas que se encuentran en este lugar, Señor. Pedimos, Señor, una bendición sobre sus vidas, Señor. Fuerza, Señor. Tenga cuidado sobre los hermanos cuando se encuentran en el trabajo, Señor. Bendice sus manos, Señor. Protégelos de todo peligro, Señor, en el trabajo, en su salida y en su entrada, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta bendición. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de poder estar en tu casa de adoración esta mañana, Señor. Recibe la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Si tú quieres sentir a Cristo resucitado, si tú quieres sentir a Cristo resucitado, olvídate del problema del hermano que está a tu lado, olvídate del problema del hermano que está a tu lado. Si tú quieres sentir a Cristo resucitado, si tú quieres sentir a Cristo resucitado, olvídate del problema del hermano que está a tu lado, olvídate del problema del hermano que está a tu lado, y alabre con las manos, con los pies y con la boca, alabre con las manos, con los pies y con la boca, y verás que la bendición te viene y te toca, y verás que la bendición te viene y te toca. Si tú quieres sentir a Cristo resucitado, si tú quieres sentir a Cristo resucitado, olvídate del problema del hermano que está a tu lado, olvídate del problema del hermano que está a tu lado, y alabre con las manos, con los pies y con la boca, alabre con las manos, con los pies y con la boca, alabre con las manos, con los pies y con la boca, alabre con las manos, con los pies y con la boca, alabre con las manos, con los pies y con la boca, alabre con las manos, con los pies y con la boca, y verás que la bendición te viene y te toca, y verás que la bendición te viene y te toca. Si tú quieres sentir a Cristo resucitado, si tú quieres sentir a Cristo resucitado, olvídate del problema del hermano que está a tu lado, olvídate del problema del hermano que está a tu lado, y alabre con las manos, con los pies y con la boca, alabre con las manos, con los pies y con la boca, y verás que la bendición te viene y te toca, y verás que la bendición te viene y te toca, y alabre con las manos, con los pies y con la boca, alabre con las manos, con los pies y con la boca, y verás que la bendición te viene y te toca, y verás que la bendición te viene y te toca. Aleluya, gloria a Dios, te adoramos, Señor. Aleluya, te adoramos, Señor. Oh, we worship you, Lord God. We know, Father God, that you are the center of it all. Sabemos, Padre Santo, que tú eres el centro de todo, Señor. Tú eres el centro de nuestra vida, de nuestra iglesia, Señor. Oh, Lord God, you are the center of this church, Lord God. You are the center of our life. Lord God, solo queremos adorarte y glorificarte más, Señor, más. En cada día, Señor, te damos las gracias, Señor. Oh, tú eres el centro, Señor. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús.
te adoramos, Señor, de que tú eres Dios verdadero, Señor. Oh, we worship you, Lord God, because you are King and you are true, Lord God. You are the true living God. And when there is that people that are united in you, Lord, that is where the chains break. When we are united, Lord God, that is when every chain, Father God, of anxiety, every chain of depression, any chain, Father God, that the enemy wants to throw at us, that is when the chains are set free, Lord God. We praise you, Lord God. Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, de adoración. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que tenemos de buscar y adorar más y más de ti, Señor. Padre Santo, porque no somos nadie, Señor, para adorarte, Señor, pero solamente tú eres poderoso, Señor. Te adoramos y te glorificamos hoy en este día, Señor. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Te adoramos, Señor. Con eso le pido que nuestro hermano pastor, por favor, pase adelante. Aleluya. Él es bueno, aleluya. Para siempre su misericordia. Así como están sobre sus pies, les voy a invitar de que abran sus escrituras en el libro de Apocalipsis. Gloria a Dios. Capítulo 2. Aleluya. Apocalipsis capítulo 2. So we're going to go to Revelations chapter 2. Y en este día vamos a enfocarnos en el versículo 12. Cuando usted lo tenga puede decir amén. And on this day, we're going to be focusing on verse 12. And when you have it, if you can see, please say an amen. Gloria a Dios. Bendito Dios. Glory to God. El tema el cual vamos a poner hoy en día para desarrollar en esta hora es la iglesia que se acomodó. The theme in which we're going to be talking about today can go by the title, The Compromising Church. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Revelations chapter 2, verse 12. Do we have it? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. We read the word in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Y dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. And to the angel of the church in Pergamos write, these things says he who has the sharp two-edged sword. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. I know your works and where you dwell, where Satan's throne is, and you hold fast to my name and did not deny my faith, even in the days in which Antipas was my faithful martyr, who was killed among you where Satan dwells. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. But I have a few things against you, because you have there those who hold to the doctrine of Balaam, who taught Balak to put a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed to idols, and to commit sexual immorality. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Thus you also have those who hold the doctrine to the Nicolaitans, which things I hate. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Repent, or else I will come to you quickly and will fight against them with the sword of my mouth. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. He who has an ear, let him hear what the Holy Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give some of the hidden manna to eat, and I will give him a white stone, and on the stone a new name written, which no one knows except him who receives it. Cierre sus ojos, incline su rostro y presentemos nuestras mentes y corazones delante del Señor en Close esta your eyes hora. and let's pray in this morning.
Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Dios, una vez más. Venimos delante de tu presencia, mi Dios, dándote a ti la honra y la gloria, porque solamente tú te la mereces. Estamos agradecidos por este día, el cual tú nos has permitido llegar a tu casa, Señor. Estamos aquí dándote la honra y la gloria. Nos hemos gozado a través de las alabanzas, pero ahora llega el momento, Señor, de sentarnos a la mesa. Estamos deseosos, Señor, de escuchar tu palabra, el consejo, mi Dios, que tú tienes para nosotros en este día. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones. Yo sé que ya tú lo has ido preparando, mi Dios. El ambiente ha ido siendo cambiado, mi Jesús. Declaro, Padre, de que hay libertad en este lugar para que tu palabra pueda ser predicada y anunciada, y esta palabra pueda caer en nuestras mentes y corazones en buena tierra, Señor. Esa semilla pueda dar el fruto por el cual tú la envías, mi Dios. En esta hora, Espíritu de Dios, toma control de mí, toma control de mis labios, mis palabras, toma control, Espíritu de Dios, de mi hermana Mayra. Sea tu sangre preciosa cubriéndonos a cada uno de nosotros que estamos en este lugar, mi Dios, porque tú eres Dios poderoso, mi Padre, y tú tienes una cita con nosotros. Tú tienes una palabra que entregarnos en este día, y declaramos, mi Dios, aleluya, que hemos de salir de aquí bendecido, mi Padre, fortalecido, Señor, llenos del conocimiento que viene solamente de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Glory to God. Who lives? Christ. Y a su nombre. And to his name we give glory. Se pueden sentar, You may be seated, pero no siente la alabanza, but don't stop your praising, porque Él está vivo. because he is alive. Y la palabra nos dice que todo lo que respira alaba al Señor. And the word says, all that has breath praises the Lord. Gloria a Dios. Hemos estado hablando bajo el tema Apocalipsis, el último mensaje a su iglesia. We have been speaking upon these past few weekends, the apocalypse, the last message to the church. Y hemos estado viendo los mensajes que Dios le dio a Juan, que eran específicos para ciertas iglesias. We have been seeing the messages that were revealed to John to give to these specific churches. Vimos el mensaje a la iglesia en Éfeso. We saw the message to the church of Ephesus. Escudriñamos poco lo que era el mensaje a la iglesia en Esmirna. We went through a bit of what it was told to the church of Smyrna. Y hoy en día vamos a empezar, si Dios nos permite, terminar esta carta a la iglesia de Pérgamo. And today we will start, God permitting, we will finish to the church of Pergamos. Como hemos venido diciendo, Like we have been talking about, este mensaje no es un mensaje antiguo. this is not an old message. Aunque le fue dado a Juan aproximadamente hace 2000 años, Even though it was given to John approximately 2,000 years ago, para las iglesias de Asia en aquellos días, to the churches of Asia in those times, la palabra del Señor es viva y es the eficaz, word is alive and true. y es eterna desde la eternidad hasta la eternidad. And it's for an eternity, from eternity to eternity. La palabra sigue vigente aún en nuestros días. The word is still alive even today's times. Y el mensaje que Dios tiene para su iglesia sigue siendo predicado aún en estos últimos And the message tiempos. the church, that God has for the church is still being preached in today's times. También decíamos de que cuando se estudia la historia de la iglesia, We were also saying when we study the message of the church, nos damos cuenta de que cada una de estas we iglesias, see that every single one of these churches, que son 7 en la región de Asia Menor, in which were in Asia, 7 which are in Asia, the minor of Asia, también las podemos estudiar de manera que son aplicadas a diferentes periodos de la historia de la iglesia. we can also see how they're applied to different periods in the times of these churches. La iglesia de Éfeso representa la iglesia apostólica, The church of Ephesus represents the apostolic church, que fue en el primer siglo, which was in the first century. después de que Cristo es ascendido al cielo. After Christ was ascended up to heaven, Él deja una iglesia establecida he left an established church, y deja a sus and he apóstoles, leaves his a apostles, los cuales se encarga la misión de ir y predicar el evangelio de in Jesucristo. which they were in charge with to preach the gospel of Christ. Ese periodo termina cuando muere el último apóstol. That period ends when the last apostle dies. ¿Quién es este apóstol? Este es el apóstol Juan. And who is this apostle? It's Apostle John. El único apóstol que no fue muerto por causa de Cristo, no fue martirizado, The only person who was not a martyr of Christ, sino de que murió de muerte natural. but he died of a natural cause. Ahí termina la iglesia apostólica. That's when the apostolic church ends. Y luego empieza lo que vimos la semana pasada como And then- la iglesia perseguida, And then it begins, which we studied last week, the persecuted church, que es lo que representa Esmirna, which represents Smyrna. del año 100 al año 313 después de Cristo. From the year 100 to 113 after Christ. Y vamos a ver qué pasó en el año 313. And then we'll see what happened
happens in the year 313. Ahora la iglesia de Pérgamo, que es la que vamos a empezar a estudiar o a escudriñar en este Now día, the church of Pergamos, which we're going to be looking at today, representa, gloria a Dios, a la iglesia imperial represents the imperial church del año 313 from the year 313 al año 476 después de Cristo. to the year 476 after Christ. Pérgamo Pergamos significa elevada. signifies elevated. Y esta ciudad de Pérgamo estaba al norte de Esmirna, como unos 88 kilómetros al norte. And this church, Pergamos, was to the north of Smyrna. Y como las demás ciudades, Like the también, other cities, también encontramos en esta ciudad varios templos we also find in the city many temples dedicados a diferentes dioses. dedicated to different gods. Tenían un gran templo para el dios Zeus, They had a great temple for the Zeus, otro templo de la diosa Diana, and then another temple of the god Athena, y también tenían el templo al emperador, and they had the temple for the emperor. porque aprendimos de que el emperador de Roma Because we learned that the emperor of Rome se declaraba como Dios declared himself a god y demandaba de su pueblo adoración como si él fuese un Dios. and demanded from his people worship as if he was a god. En medio de esta ciudad, In the midst of this city, en medio de toda esta idolatría, in the midst of all this idolatry, en medio de todo este paganismo, in the midst of all of this that was happening, el Señor establece una the iglesia. Lord establishes a church. Y ahora en este instante Now in this instance, le ordena a Juan he orders John que escriba al ángel, al pastor de la iglesia en Pérgamo, to write to the angel, the pastor in Pergamos, y le entrega el mensaje que ellos necesitaban escuchar en esos tiempos. and gives him the message that the church needed to listen to in those times. Y el mensaje que ahora también nosotros, la iglesia del Señor, necesitamos escuchar. And the message that today's church also needs to listen to. Estamos viviendo los últimos tiempos. We're living the last times. Este es el último libro de la Biblia en esta concordancia que tenemos. This is the last book of the Bible that there Y is. por lo tanto le hemos puesto este el último mensaje para su iglesia. Meanwhile, we've put the title of this, the last message to his church. Y cada uno de nosotros que estamos aquí somos la iglesia. And each and every single one of us that are here are the Somos el church. pueblo de Dios. We are the people of God. Y hay un mensaje que se nos dejó escrito And there is a message that was left to us que ha sobrevivido los siglos y los that siglos, has survived century after century, que ha sobrevivido persecuciones, that has lived through persecution, enemigos que se han levantado para querer destruir la palabra de Dios. enemies that arose to destroy the word of God. Pero le damos gloria a Dios porque la tenemos en nuestras manos. But we give glory to God because we have it in our hands. Porque esta palabra es de suma importancia para nuestra vida espiritual. Because this word is of utmost importance to our spiritual Ahora, lives. esta palabra está escrita This word is written no solamente para leerla, not only to read it, no solamente para memorizarla, not only to memorize no it, solamente para tener conocimiento, not only to know knowledge, sino para aplicarla a nuestras but to vidas, apply it to our de lives. ella aprender From it we learn it. a vivir una vida santa To y live a holy agradable life pleasing unto God, delante de Dios. before God. Aleluya. Glory to God. Por lo tanto, es importante escuchar el mensaje, Meanwhile, it's important to listen to the word of God, el consejo the advice, y aún las reprensiones even the reproaches que el Señor tiene en contra de su iglesia, that God has against the churches, para nosotros aprender qué es lo que no debemos de hacer, for us to learn what we shouldn't do, que no le agrada a what Dios, doesn't please God, y pedirle a Él que nos ayude, and ask Him to help us, que nos dé las give us fuerzas the strength para agradarle, to please Him, para vivir una vida to live a life digna worthy, de ser arrebatados cuando suene esa trompeta to be taken up when that trumpet sounds, y morar con Cristo por la eternidad. and live with Christ for an eternity. Aleluya. Glory to, hallelujah. Hay una historia por ahí There's a story around there de que una escuela, that a school, el encargado, el superintendente de la escuela, the superintendent of the school necesitaba a un conductor de autobuses escolar. needed a person for the school buses. Y él empezó a contratar And he gentes began to contract people. y llegaron 3 que aplicaron para esta posición. And 3 people that applied came. Este superintendente The superintendent decidió hacerles una prueba decided to give them a test para ver a quién le iba a entregar el trabajo. to see to who he will give the job to. Y él lleva a los 3 And he takes the 3, arriba en una columna he takes them up high,
con el autobús with a bus y le da instrucciones and gives them instructions. y les dice It says to y les them, hace una It pregunta: gives them a question. ¿cuán cerca creen ustedes que pueden llevar el autobús del precipicio sin que se caigan con todo y niños? How close do you think you can get to the edge before the bus falls? El primero se pone a pensar y dice, y mira el precipicio, mira el autobús, The first one looks at the edge and says, and looks at the bus. y dice, yo creo que puedo llegar a 6 centímetros del precipicio y no me voy a caer. And he says, maybe I can go 6 centimeters close to the edge and I won't fall. El segundo, cuando escucha esto, Second one, when he hears this, dice, uy, eso está bueno, says, whoa, that's good. yo tengo que hacerlo mejor. I need to do it better. Y empieza a analizar la orilla, And he analyzes the area, analiza el autobús analyzes the bus. y dice, yo creo que puedo llegar a 2 centímetros antes de caerme en el precipicio. And he says, I think I can go close to 2 centimeters before I fall off the edge. El tercero The third, le toca su turno it's his turn now. y le dice al He superintendente, says to the superintendent, ¿usted me cree loco? do you think I'm crazy? Yo no me voy a acercar a la orilla, I won't even go close to that sino lo edge. que yo voy a hacer es que me voy a tratar de mantener lo más lejos que pueda. But what I'm going to do is I'm going to stay far away from it as I Este can. tercero fue This contratado third was contracted para la posición. for the position. La verdad, The amados, truth, beloved, es de que hay una is línea, that there is a line, hay una orilla, there is an edge, hay un precipicio there is a cliff entre la iglesia between the church y el mundo. and the world. Y necesitamos identificar esa frontera. And we need to identify that border. Y no se trata de cuán cerca nosotros podemos acercarnos al mundo sin que el mundo venga a nosotros, And it's not about how close we can go to the world without the world coming to us. sino lo que se trata es de tratar de mantenernos lo más lejos posible de ese precipicio, de ese mundo que nos lleva a una muerte eterna. But it's about how far we can stay away before getting to the edge, before getting to the cliff. No podemos jugar We cannot con el play enemigo ni con el mundo. with the enemy or with the world. Se nos dice desde chiquitos, pequeños, It says they tell us since we're young que no podemos jugar con el fuego, that we can't play with fire. porque el que juega con el fuego Because he who plays with se fire, puede quemar. you can get burned. Gloria a Dios. Glory to God. Y nos encontramos con que a veces el cristiano And when we find ourselves maybe sometimes Christians, quiere demostrarse cuán fuerte es, we want to show how strong we are, qué tan espiritual how somos. spiritual we are. Y decimos, yo puedo ir al bar, And we say, I can go to the bar. y aunque viví una vida donde yo era un gran tomador, And even though I lived in a life in which I was a heavy ahora drinker, tengo a Cristo. now I have Christ. Y yo soy fuerte. And I'm strong. Y yo puedo entrar en el bar I can go into a y bar el alcohol no me hace and nada. alcohol won't do anything to Estamos jugando me. We're playing con el mundo with the world. y nos podemos quemar. We can get burned. Estamos llamados We're called a vivir una vida santa, to live a holy life, separada separated del mundo from the world y de lo que Él nos ofrece, and what it offers us. porque nuestro Dios Because our God es un Dios santo is a holy God y demanda de nosotros and santidad. demands from us holiness. No es de cuán cerca yo puedo llegar al mundo. It's not how close I can get to the No, world. me tengo que mantener lo más lejos que pueda del No, mundo. I gotta be as far as away I can from the world. Tiene que haber una diferencia. There has to be a difference. Y el Señor reconoce And God recognizes y mira a esta iglesia and sees this church y les manda este mensaje and sends them this message donde les dice, where it says, el que tiene la espada, he who has the sword, Jesucristo se presenta Christ represents himself como parte de la visión que tuvo Juan en el capítulo 1. as part of the vision that John had in chapter 1. ¿Se recuerdan de esa visión? Do you remember that vision? Cuando se le presentó a Juan When he presented himself y to dice John, de que tenía la cabeza y los cabellos blancos. he said that he ¿Se had a head and white hair. ¿Se recuerdan? Do you remember? Los ojos como de fuego The eyes like fire y una espada que salía de su boca. and like a sword that came out of his mouth. Ahora él viene y le dice a esta iglesia Now he comes and says to this church específicamente specifically y le dice el que tiene la espada aguda and says, he who has the sharp two-edged sword, de 2 filos dice esto. two-edged sword says this.
¿Quién es el que tiene la espada aguda de dos filos? Who is the one who has a two-edged sword? Es Jesucristo, It's Jesus Christ, el Hijo de the Dios. Son of God. La verdad, amados, The truth, beloved, es de que Jesús se presenta is that Jesus presents como himself una espada de doble filo. like a two-edged sword. Y la palabra del Señor nos dice And the Word of God tells us de que nosotros también, la iglesia, that we too, the church, tenemos una espada. have a sword. Y esa espada And that sword es la palabra is the word de nuestro Señor Jesús. of our Lord Jesus Christ. Es una palabra It's a word de dos filos of two edges que penetra that penetrates hasta lo más profundo the deepest del corazón, part of the heart, de las coyunturas deeper levels del ser humano. of the human being. El hombre carnal, amados, Our flesh, beloved, el hombre que está lejos del Espíritu de Dios, humans that are far away from the God, no entiende las cosas del Espíritu. don't understand the things of the Y Spirit. esta palabra And this word es espíritu is the Spirit y vida. and life. Y esta palabra And this word es lo que el maestro habló is what the teacher spoke y nos dejó escrito and left written para nosotros poder estudiar. for us to be able to study it. Esta palabra es una This word espada de doble filo, It's a two-edged sword porque cuando penetra, because when it penetrates, salva al ser humano, it saves the humans, pero también juzga al ser humano. but it also judges them. Tiene dos It has propósitos, two purposes: el de penetrar para to salvación, penetrate for salvation, para liberación, for liberation, para romper cadenas, to break every chain. pero al mismo tiempo esa misma But at espada, the same time, that same sword, esta misma palabra the same word, nos juzga judges us, nuestra manera de vivir our lifestyle aquí en la tierra. here on earth. Hebreos capítulo 4, Hebrews chapter 4. gloria a Dios, váyase conmigo, Go with me. capítulo 4, versículo 12, gloria a Dios. Sorry, Acts. Hebreos, Oh, sorry, Hebrew. capítulo 4, versículo 12, ¿lo tiene, amado? Do you have it? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz Because the word is alive and true, y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. For the word of God is living and powerful and sharper than two-edged sword, piercing even through the division of the soul and spirit, of the joints and marrow, and it's discerned of the thoughts and the intents of the heart. Jesús se presenta como el que tiene la palabra. Jesus presents himself as he who has Él the se word. presenta como el autor, He presents himself as the consumer. el que tiene la espada de doble filo. He who has the sword of the two-edged. Cuando nosotros, la iglesia del Señor, When we, the church of God, ¿cuántos están aquí? how many of you are here? Venimos a la palabra. We come to the word. Somos We penetrados are penetrated por el Espíritu Santo. by the Holy Spirit. Y esta palabra, And this word que es vida, that is life trae a nosotros brings unto us el discernimiento que necesitamos, the discernment in which we need, la alimentación que necesitamos, the feeding that we need. la fortaleza que necesitamos. The strength that we need. Somos penetrados We are then penetrated cada vez que escudriñamos la escritura, every time we look through the cada vez que scriptures, escuchamos un mensaje, every time we listen to una the word, predicación, una enseñanza. a preaching or a teaching. La palabra está siendo aplicada The word is being applied y penetrando nuestro espíritu. and hits our spirit. Por lo tanto, Meanwhile, es importante, iglesia, it is important, que church, la leamos. that we read it. No puede nuestra Biblia tomar polvo en nuestras Our casas. Bibles cannot collect dust in our houses. Necesitamos leerla. We need to read it. Necesitamos sacar tiempo We need to take time para escudriñar las to escrituras. search scripture. Porque a ellas os parece, dice la Biblia, Because that's what it is, says the Bible. que en ella hay vida That eterna. within it there is eternal life. ¿Cuántos creen que hay vida How eterna? many of you want eternal No life? solamente, iglesia, necesitamos Not leerla, only do we need to read it, sino que necesitamos but obedecerla. we need to obey it. Necesitamos vivirla. We need to live it. Necesitamos aplicarla a nuestras We vidas. need to apply it to our lives. Jesús se presenta So Jesus presents himself como el que tiene esta espada like the one who has this sword. y viene para salvar, He comes to save, pero también para but juzgar. also to judge. Y él dice en el versículo 13, And it says in verse 13, yo conozco tus obras I know your works.
Y a todas las iglesias Él le dice lo mismo, To all the churches, he says the same. porque Él conoce todas las cosas y lo escudriña todo. Because he knows all things and searches all things. Y les dice, ¿y dónde And moras? says, and where you dwell, ¿Dónde está el trono de Satanás? where Satan's throne is. Que el Señor lo reprenda en May esta God hora. rebuke him in this hour. ¿Por qué el Señor da esta palabra? Why does the Lord give this word? Porque era una ciudad idólatra, Because it was an idolatrous city, llena de templos full of temples a estos dioses paganos. to these pagan gods. Y le dice a la And iglesia, he says to the church, pero retienes mi nombre and you hold fast to my name, y no has negado mi fe. and did not deny my faith. Algo bueno le saca de esta iglesia. Something good is coming out of this church. Y lo mismo, amados, nosotros podemos aplicarlo a nuestras And it's the vidas. same thing we can apply it to our lives. Que aunque estamos viviendo los últimos That even tiempos, though we're living in the end times, que aunque estamos en un mundo even though we're in a world indiferentes a Dios, that is indifferent to God, que le han dado la espalda al Dios that has Todopoderoso. turned their back to the God Almighty. Y ese Dios se llama Jehová de los And ejércitos, that God is called the God of heaven el Padre, armies, Hijo y Espíritu the Father, Santo, Son, and Holy Spirit. Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesus, the Son of el God, que vino a morir por nuestros He pecados, who came to die que for nos our dio sins, who salvación. gave us salvation. Ese es el Dios verdadero. That is the true God. No hay otro Dios, There's no other God no hay otro nombre There's no other en el name cual podamos ser in salvos, which we can be saved, sino solamente en el nombre de but Jesucristo, only by the name of Jesus, donde dice la palabra where the Bible says que viene un día, that there will come a day, viene la hora, the hour will donde come, toda lengua when confesará all tongue will confess, y toda rodilla se and doblará all knee will bow ante la presencia de nuestro unto the Señor presence Jesús, of our Lord y Jesus. dirán que Él es Rey de And they will say that Reyes He is King of y Kings Señor de and Señores. Lord of Lords. Él les dice, conozco iglesia, He says, I know church, tus obras, your works, donde habitas, where you dwell, en esta ciudad de in Kitchener, the city of Kitchener, indiferentes a mi palabra, indifferent to my word, sirviendo a otros dioses, serving other gods, al Dios de este the mundo. God of this world. Pero tengo algo bueno que decir. But I have something good to Iglesia, tell you. oiga, Él nos dice porque retienes mi nombre. Listen, like he's saying, because you have kept my name. ¿Cuántos retienen el nombre de How many of Jesús? you have kept the name of Jesus? Y no has negado mi fe. And you did not deny my faith. Estos son argumentos positivos. These are positive arguments. Y les dice, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. And it even says, even in the days in which Antipas was my faithfulness martyr, who was killed among you where Satan dwells. Ni aún en medio de la tribulación, Not even in the tribulation, ni aún en medio de la persecución, not even in the persecution, has negado mi fe. have you denied my Ni faith. aun cuando fue muerto este hombre Antipas, Not even when this man was killed, un esclavo judío, a Jewish slave, conocido en la historia de la iglesia, known in the church, porque este hombre, because this man, cuando llegó el emperador a esta ciudad, when the emperor came to the city, y fue dada la orden de que todos se arrodillaran frente al emperador, and he gave the order in which everyone had to bow down to this emperor, Antipas se quedó de pie. Antipas stood up. Él no se hincó ante Augusto César. He did not bow down to Él the se emperor. mantuvo de pie. He stood fast. Él se mantuvo firme. He stood firm. Y cuando llega un soldado a preguntarle And when a soldier comes to ask him, y le dice, ¿por qué no te he says, hincas? why are you not bowing down? No sabes, Antipas, que todos están en contra tuya. Antipas, don't you know that everyone's against you? Él le He responde, responds to them. entonces, Then, si todos están en contra if mía, everyone is against me, yo estoy contra todo el mundo. I am against the world. Y la verdad, iglesia, And the truth is, que church, estamos llamados that we are called a pararnos to firmes, stand firm a no doblarnos To not bow down frente a lo que nos ofrece el mundo, to what the world has to ni los offer us, dioses que están allá or afuera. the gods that are out there. Aunque el mundo esté en contra de Even though nosotros, the world's against us, nosotros podamos decir como este servidor we fiel, can say like this faithful servant, si el mundo está en contra de if the nosotros, world is against us, nosotros en contra del we're mundo. against the world. No porque seamos Not fuertes, because we're strong, no porque seamos not sabios, because we're wise, sino porque Dios está con nosotros God is with como us, poderoso gigante. like a powerful Y si giant. Dios está con And if nosotros, God is with us, ¿quién contra who can nosotros? be against us? Aleluya. Hallelujah. Dios es bueno. God is good. Me recuerdo que una vez manejando en la ciudad, creo que era Niagara Falls, I remember one time I was driving probably around Niagara Falls,
y miré un rótulo que estaba fuera de una iglesia and I saw a sign that was outside of a church. y decía, And ah, it said, si Dios está conmigo, if God is with me, somos la mayoría. we are the majority. Sí, porque a veces nos preocupamos por ir tras las corrientes de la mayoría. Yes, because sometimes we're worried about going along with the current of where everyone else is Y going. nos preocupamos por lo que los demás piensan de nosotros. We're worried what everyone else has to think about us. Pero no importa, amados, que la mayoría esté en contra de But nosotros. it doesn't matter that the majority is against us. Aunque usted se encuentre solo, Even though you're found alone, sepa que no está know solo. that you're not alone. Jehová está con usted. The Lord is with you. Jesús está con usted. Jesus is with El you. Espíritu Santo está con nosotros, The iglesia. Spirit is with us, No church. estamos solos. We are not alone. Y si Dios está con nosotros, God is with us, eso basta. that is enough. Eso basta. That's enough. Porque aunque parezca que los números son grandes que están en contra de nosotros, Because even though they outnumber us, Dios es más grande que ellos. God is greater than them. Dios es suficiente God is enough en nuestras vidas in our lives para recibir victoria to receive victory tras victoria. after victory. Este Antipas, Antipas, al negarse a arrodillarse frente al emperador, not allowing himself to bow down in front of the emperor, fue quemado vivo en brasas ardiendo dentro de un horno. he was burned alive. Y el Señor les trae a memoria esta historia a la iglesia And the Lord comes to bring back to memory this story y le dice, mi testigo fiel and says, my faithful witness, fue muerto entre vosotros, my faithful martyr who was killed among you, ahí donde mora Satanás. where Satan dwells. Pero a pesar de eso, iglesia, Besides that, church, seguimos de pie. we still standing firm. Retenemos el nombre de Jesús. We are holding to that name of Jesus. No hemos negado mi fe. We have not denied our faith. Pero luego el Señor Jesús se refiere a la iglesia But then the Lord refers to the church en el versículo 14 in verse 14 y les dice, and says, pero tengo unas pocas cosas contra ti, but I have a few things against you, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. because you have there those who hold the doctrine of Balaam. Lo que vamos a seguir desarrollando a continuación, amados, What we're going to keep seeing, beloved, son reprensiones de parte de Jesús a esta iglesia. are reproaches that the church, that Jesus has to this church. Estas reprensiones son para nosotros también. These reproaches are for us as well. Agarre su mano Grab your hand y dígale al que está a su lado, and say to whoever's beside you, esta palabra, this word, este mensaje this message es para mí. is for me. Para mí, tóquese For usted. me. Tóquese usted. No toque al hermano. Don't touch the person beside you, touch yourself. No. Este mensaje This message es para mí. is for me. Say it. No se agache Don't bow down. y diga de que pase al que está atrás. And to the person behind you, Estas reprensiones, This reproaches, según se vayan mencionando, as they're going to be mentioned, no le haga con el codo al que está a su lado don't elbow the person beside you. y le diga, escucha, es And para don't ti. say, listen. No. No. Estas These reprensiones reproaches son para mí. are for me. Yo no le voy a decir como dicen muchos predicadores. I'm not going to say like many preachers say. Este mensaje es para los de allá de Hamilton. This message is for those over there in Hamilton. No, este mensaje está siendo predicado aquí en Kitchener. This message is being preached here in No allá Kitchener. en Hamilton. Not over there in Hamilton. Es para nosotros, It's iglesia. for us, church. No podemos decir como dicen por ahí al que le caiga el 20. We can't say, oh, to whoever it A falls for. nosotros nos está cayendo. But it's for us. It's falling onto Esta us. palabra de amor, This word of love. esta palabra que tiene intenciones de darnos fuerzas, This word that has the intention to give us strength, de edificarnos. to edify us. Tenemos la necesidad de hacerla We nuestra. have the necessity to make it ours. ¿Qué es lo que estaba pasando en esos días? What was happening in those times? En el año 313 después de Cristo, In the year 313 after Christ, la iglesia está pasando por una the persecución church is going through a persecution que ya lleva más de 2 siglos, that has been around for more than 2 centuries, donde muchos han muerto por causa de Jesucristo. where many have died for the cause of Christ. Y el Señor habla de esta persecución porque nos refiere a Antipas. And the Lord refers to this persecution because he gives unto us Antipas. Pero cuando empieza esta iglesia But when this church begins, y empezamos a aplicar el mensaje profético de la iglesia a Pérgamo, and we start to apply this prophetic message to the church of Pergamos, cuando analizamos y estudiamos la historia de la iglesia, when we analyze and
study the message of the church, nos encontramos con un emperador we find ourselves with an emperor que se llamó Constantino, that was called Constantine, el cual cuando salió a la batalla, in which he went out to battle en esa pelea de alcanzar el poder, in the fight to gain power. él con su ejército Him with his army salieron en contra del enemigo. went out against the enemy. Y dice la historia, And it says the story. esto no está en la Biblia, The story is in the Bible. no está en la Oh, Biblia, it's not in the Bible, es sorry. la historia de la iglesia, It's the story of the church, donde él dice y testifica where he says and he testifies que miró en el cielo that he saw up in the y heavens vio una visión and he saw a vision y vio una cruz and he saw a cross y una voz que le dijo, and a voice that said to con him, esta insignia, con esta cruz, with this cross vencerás. you will overcome. Y él entendió And he understood de que con esa cruz that with that cross él iba a obtener la he would victoria. obtain victory. Y empezó a poner en sus estandartes And he began to put up que ellos utilizaban cuando marchaban como on ejército the banners in which they were using el símbolo de la cruz, to go for their war, the cross. en lo que ellos utilizaban para defenderse, sus escudos In their shields, what they would use to fight, tenían el símbolo de la they cruz. had the symbol of the cross. Y él obtuvo la victoria. And he obtained the victory. Y entonces él entendió And then he understood de que el Señor lo estaba that the llamando Lord was calling him al cristianismo. to be a Christian. Y este es el emperador, And this is the emperor el cual dijo un edicto, firmó una ley in which he signed the law de parar de perseguir a la iglesia. to stop persecuting the church. Él puso fin a la persecución He put an end to persecution. y mandó a todo el imperio romano de aquellos And he días sent the whole Roman Empire in those days de que todos tenían que convertirse al cristianismo. that everyone had to be a Christian. Los papeles se dieron vuelta, The roles changed. los templos a diferentes The dioses, temples to different gods. templos llenos de oro, Temples full of gold. llenos de riqueza, Full of riches. hermosos, Beautiful. que eran dedicados a otros That were dioses. dedicated to other gods. Él se los quitó a estos He paganos took away from these y pagan se los gods dio a la iglesia and cristiana. gave it to the Christian church. Y para que la gente pagana, And for the pagan people, esta es una historia this larguísima, is a amados. really long story. Es un tema que estudiamos en el Instituto Bíblico por un año entero. It's a theme in which we studied in Bible school for a whole Pero year. voy a tratar de hacérselo así en unos minutos. And I'll resume it down to a couple minutes. Empiezan las revueltas, He begins, los paganos a quejarse. the pagan people, they just started to complain. Y Constantino, para mantener la paz en su And imperio Constantine, to remain the peace among his people y mantener la fe cristiana en el imperio, and maintain the faith within them, empezó a comprometer sus valores, los valores cristianos y las creencias fundadas en la palabra de Dios. he began to compromise what was in the Word of God. Y le permitió a la gente pagana And he allowed the pagan people de seguir con sus to rituales, follow with their rituals, de seguir con sus to creencias continue with their beliefs, y solo cambiarles el nombre and only change their name de Zeus from Zeus a Jehová. to Jehovah. De ser paganos, To be pagans, ahora eran llamados cristianos. but now they're called Christians. Y entonces empezó a pasar en la iglesia cristiana And then within the Christian church, lo santo it began what was holy a mezclarse con lo profano. to mix with what was not holy. Las creencias de parte de la palabra del Señor The beliefs on behalf of the Word of God fueron mezcladas were con las mixed creencias de estos pueblos paganos. with the beliefs of these pagan people. El Señor les dice, The Lord says to them, estás en medio del trono de Satanás. you are in the midst of the throne of Satan. Qué bueno que retienes aún mi nombre. How good that you still hold fast to Qué my bueno name. que no has negado mi fe. How good it is how that you have not denied my faith. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. But I have a few things against you. Que ahí tienes a los que retienen la doctrina de Balaam. Because you have there those who hold the doctrine of Balaam. Gloria a Dios. Glory to God. Lo que estaba pasando en aquellos días What was happening in those times es muy similar a lo que está pasando en estos is días, very similar to what's happening in today's time. donde los líderes, Where the leaders, donde las where iglesias, the churches, donde los pastores where the pastors están dispuestos a comprometer la verdad are willing to compromise the truth por llenar sus to iglesias. fill their churches.
Cuando la palabra del Señor está siendo when the predicada word of God is being preached, y a la gente no le gusta and to the people they don't like y it, las iglesias empiezan a devaciarse, and then the church begins to go empty. las iglesias dicen ¿qué hacemos? The church says, what do we do? Y comprometen su And predicación they compromise their preaching para mantener a la gente to contenta. maintain the people happy. Ya no se dejan llevar por el Espíritu They don't Santo, let themselves be guided by the sino que Holy ahora se Spirit, dejan llevar por métodos humanos but now they decide to go off of human instincts para entretener a la to gente entertain people y así llenar la casa del and Señor. then to fill the house of Lo the mismo Lord. que pasaba en aquellos The días same thing that happened in those está times, pasando en estos it's días. happening in today's Y day. el Señor nos trae una And palabra, the Lord gives us a word. iglesia, que no es solamente para Church, that it's nosotros, not only for us, sino que es para la iglesia en but it's general, for the church in general. aún para todos aquellos que nos están viendo Even those who are watching a través del canal de YouTube. through our YouTube channel. ¿Y cuál es esta doctrina de Balaam? Me And what are pregunta. what are these things of Baal? Gloria The a Dios. doctrine of Baal. ¿Cuál es esta doctrina? What is this doctrine? Esta doctrina la encontramos This doctrine we find it en el libro de Números capítulo 22 in Numbers chapter 22 al capítulo 25. to chapter 25. Ahí usted se va a encontrar con la historia de Balaam y de Balac. There you'll find the story of Balaam and Balak. Es una historia larga, It's a long story, profunda, very deep, en la cual no nos vamos a meter a escudriñar todos los in which detalles. we're not going to go into and search all the details. Nuestras intenciones era terminar este mensaje a Pérgamo hoy en día, hermano. But our intention is to finish the message of Pergamos in this day. Pero nos vamos a dejar llevar por el Señor. But we're going to be guided by the No, God. no nos vamos a apresurar. We won't hurry ourselves. Vamos a detenernos a escudriñar y apreciar la palabra del We're Señor. going to hold and search and treasure the word Y of si God. tenemos que terminar el otro domingo, lo terminamos el otro If domingo. we have to finish next Sunday, we'll finish next Sunday. Los que conocen la historia de Balaam Those who know the story of Balaam, y lo que ahora el Señor se refiere como a la doctrina de Balaam. in which the Lord refers to as the doctrine of Balaam. Sabemos de que Balaam era un profeta We know that Balaam was a prophet que conocía a Jehová, that knew the Lord, al Dios verdadero, the true God. pero también era un profeta But he was also a prophet. de otros dioses. Of other gods. Se le conoce entonces como un falso profeta. And he was known as a false prophet. Balaam, Balaam, a través de la escritura, through scriptures, cada vez que se refieren a la doctrina de Balaam, every time it's referred to the doctrine of Balaam, es como un símbolo it's like a symbol para referirse to refer al falso profeta to the false prophet que se vende, that sells que himself compromete la palabra de verdad. the true word. Gloria a Dios. Glory to God. Balac, Balak un rey enemigo del pueblo de Israel, was a king and an enemy to the people of Israel contrató a este profeta Balaam. against the people of Balaam. He hired him, Oh, so he hired Balaam. le pagó He paid him para que Balaam vaya y maldijese al pueblo de Dios. so Balaam could go and curse the people of Israel. Y la historia nos dice The story tells us de que costó convencer a Balaam que hiciese esto, that it was hard to convince Balaam to do this. pero al ver el dinero, But to see money, al ver la plata, to see al ver el oro, the gold and silver, entonces él vendió then he sold su palabra his word. y fue donde el pueblo. And he went where the people was. Y la Biblia nos dice que cuando él abría su boca para maldecir, It says when his mouth was going to be open to curse, el Señor lo que hacía era que bendecía al pueblo de Dios. what the Lord did instead was bless the people. Y qué bueno es el Señor, And how good the Lord is. porque el mismo Dios de Israel Because the same God of de Israel, aquellos días of those days, es el mismo Dios que nosotros nos is the servimos. same God that we serve. Y amados, tenemos esa confianza And we have that confidence. de que aunque el enemigo quiera vernos That destruido, even though the enemy wants to see us que el Señor lo destroyed, reprenda en esta may the Lord hora. rebuke him this moment. Que aunque palabras de maldición sean lanzadas entre That even nosotros, though curses are being sent to us, que aunque la gente venga y diga cosas malas en contra de la that iglesia, even though people may come and say bad things against the déjeme church, asegurarle let me assure you de que el Señor lo convierte en bendición, that the Lord is going to convert de it que el into Señor lo blessing. convierte en He fortaleza will para convert it to the nosotros, strength for us. que las trampas del enemigo no se van a llevar a cabo, That the traps of the enemy will not come to pass. porque nuestro Dios es poderoso Because our God is para mighty romper todas cadenas, to break all chains. todos planes del enemigo. All plans of the enemy. Nada se le va a él de las manos. Nothing will go out of his Él lo hands. tiene todo
en He control. has everything in control. Y Él ha prometido, iglesia, And he has promised, church, que está con nosotros with us. y va a estar con will nosotros be with us hasta el fin del mundo. until the end of the days. Balaam se da cuenta que no podía maldecir al pueblo. Balaam noticed that he couldn't curse the people. Y va donde Balac y le da el reporte. And he goes back to Balak and gives him the report. Cuando yo los quiero maldecir, When I los want to curse bendigo. them, I actually bless them. Y Balac les dice, ¿y por qué los has bendecido? And then Balak says, why have you blessed them? No fue para eso que te pagué. That's not what I paid you to do. Y ellos tratan diferentes planes para hacer caer al pueblo de Israel y no lo logran. And they tried different plans and they still couldn't do what they wanted to do. Iglesia, Church, Dios ha declarado victoria sobre nuestras vidas. God has declared victory over our lives. Iglesia, Dios ha declarado bendición sobre nuestras vidas. Church, the Lord has declared a blessing over us. Yo no sé si son los ventiladores, I don't know if it's these fans, pero aquí debería de retumbar con un amén. but here it should erupt with an amen. Cuando nosotros decimos amén, estamos diciendo así sea. When we say amen, we say yes, I Cuando agree. decimos amén, estamos afirmando When we say amen, we are affirming de que Dios nos ha dado una palabra de that bendición. God gave us a word of blessing. Y cuando Él ha declarado bendición sobre su vida, And when he declares a blessing over your y life, Él ha declarado bendición sobre su familia, comes to declare a blessing Él over ha your declarado family, bendición sobre esta declare iglesia, a blessing over this church. Él no la va a revocar. He will not take it away. Y no hay diablo que pueda ir en contra de la palabra de nuestro Dios. Nor is there a devil that could go against the word of Hay God. bendición sobre su vida, There's a blessing over your bendición life, sobre su familia, Blessing over your family. bendición sobre sus hijos, Blessing over your bendición children. sobre la iglesia. Blessing over the Y church. con esta bendición And with this blessing, viene la cobertura, it comes with the la sangre coverage, de Cristo with the blood of que nos Christ cubre that y covers nos us libra and liberates de todo us mal of all evil y de todo peligro. and all danger. Dice amén, Say iglesia. amen, church. Amén. Amen. Amén. Amen. Ese es el Dios al cual That is nosotros le the God servimos. in which we serve. No importa la trampa, Doesn't matter the trap. no importan los planes de las It tinieblas. doesn't matter of these other plans. Nuestro Dios es todopoderoso. Our God is a powerful God. Cuando Balaam se dio cuenta que no podía contra el pueblo de Dios, When Balaam noticed that he couldn't go against the people of God, esta es la doctrina de Balaam. this is the doctrine of Balaam. Él empieza a cambiar entonces de estrategia He begins then to change his strategy. y va donde Balac And he goes to Balak y le dice, and says, mándale a estos hombres send these men, del pueblo de Israel, the people of Israel, las mujeres más bonitas de Moab, the prettiest woman you can find, mándaselas a ellos send it to them para que vayan tras ellas so they could go after them y forniquen con and ellas fornicate with them, y se vayan tras otros dioses. go after other gods. Cambió la estrategia Change the strategy. y empezó a tentar al pueblo de Israel. And he began to tempt the people of Israel. Usted encuentra esto en Números capítulo 25, You'll find this in Numbers chapter 25, donde el pueblo se descuidó. where the people, they stopped taking care of themselves. Empezaron a mezclarse con Moab. And they began to mix with Moab. Oiga, el peligro de mezclarse con lo que el mundo nos The ofrece. danger of mixing with what the world offers El us. peligro de acercarnos a la The orilla, danger in which we're getting to the edge. a la frontera que nosotros sabemos que no podemos estar cerca. To the border that we know we can't go near. Ellos empezaron a caer en fornicación. They began to fall in fornication. Empezaron a ir tras otros They dioses. began to go after other gods. Y la Biblia nos dice And the Bible tells que us Jehová, that the Lord, porque Él es santo, because he is holy, demanda santidad he de su demands pueblo. holiness from his people. Entonces Jehová And then the Lord, se airó contra su pueblo. he went and angered with his people. Así lograron That's how they conquered Balac y Balaam apartar al pueblo de Israel de Balak Dios and Balaam to depart themselves from the Lord a través de esta mezcla through this mix de lo santo y lo profano. of the holy and not holy. Iglesia, Church, dejemos de asociarnos let us stop y de associating mezclarnos con el mundo, and mixing ourselves with the los world, placeres del the mundo, pleasures of this world, lo que el mundo nos what ofrece, the world has to offer, las costumbres. the customs. No las podemos cristianizar. We cannot Christianize them. Lo que el mundo ofrece, What the world offers, lo que el mundo enseña, what the world teaches, los the entretenimientos, entertainment. no lo podemos We cristianizar. cannot Christianize it. No hay discotecas There's cristianas. not a Christian club. No hay horóscopo cristiano. There are no- Santo. Horóscopo.
There's no Christian horoscope donde todas las mañanas where every morning necesitamos ir a leer lo que nos va a pasar este día y qué decisiones vamos a tomar we need to read what's going to happen to us and what decisions we're going por to las make. estrellas y la luna y el The sol. stars and the moon and the sun. No hay horóscopo There's cristiano. not a Christian horoscope. Dejemos de tomar las cosas del mundo Let's stop taking these things of y the world meterlas a la iglesia and enter it into the y church ponerles el título and put the title de cristiano. of Christianism. Eso es lo que la iglesia de Pérgamo hizo. That's what the church of Pergamos did. Se vendió, They sold themselves empezaron a and they mezclarse. began to mix. Y usted empieza a ver, aleluya, And you begin to see la iglesia católica romana the Roman Catholic Church tomando poder en el año 313, taking power over the year 313, donde la política se mezcló con lo religioso where the politics mixed with y religion. los emperadores peleaban con los papas, And the emperors argued with the Pope, peleándose por el poder, fighting for power. los obispos buscando poder y riquezas. Bishops looking for power and riches. Y usted puede ver, amados, si analizamos la historia de la iglesia católica, la iglesia universal, And we can analyze the Catholic Church a través de los through años, the years, y podemos ver la mezcla and we can see the mix tan clara so clear entre lo santo and through what's holy y lo pagano and what's pagan y lo profano. and what's not holy. Tenemos un estudio, Tenemos un estudio específicamente de que habla acerca de la iglesia universal, We have a specific study which talks about the universal church, que en otra ocasión lo vamos a estar dando. in which another occasion we're going to be speaking on. Pero eso es lo que estaba pasando en esos So días. that's what's happening in those times. Y ahora entendemos qué es lo que también está pasando en estos And now we días. understand what's happening in this time. Tengo contra ti I have this against you, de que retienes la doctrina de Balaam, that you hold on to the doctrine of Baal, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, who taught Balak to put a stumbling block before the children of Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos to eat things sacrificed to idols, y a cometer fornicación. and to commit sexual immorality. No podemos permitir We cannot allow que esta doctrina de Balaam, that this doctrine of Balaam, que pone tropiezos, who puts a stumbling block before us, que invita y abre las puertas al mundo para que entre a la iglesia, that invites and opens the door to the world to come to the church, no puede permanecer entre nosotros, it iglesia. cannot remain in us, church. En estos días In these days, ya no se confronta a la iglesia con la palabra, the church is not confronted with the word. ya no se predica acerca del pecado, They're not preaching about the sin. no se predica acerca de la condenación eterna. They don't preach about eternal condemnation. No, la gente se va a sentir, No, the people will feel. la gente se va a doler, The people will get hurt. más con esta generación que está creciendo. Even more with this generation that is arising. Les amamos, jóvenes, We love you. y no todos son iguales, And all of us are pero not the same. ahora se trata de que somos tan sensibles. Now it's about how sensitive we are. And you're gonna hurt my And feelings, my feelings are you're going to hurt y me. me va a doler. No It's gonna hurt me. podemos, We can't. no podemos, We can't. como iglesia, Like a church, estamos siendo responsabilizados we are now responsible de conocer a Dios a través de su palabra, to know God on His Word. de predicar la palabra tal y como está To escrita, preach the Word just that as it is al written. pecado llamarle pecado For sin, you call it sin. y a llamar al pueblo al arrepentimiento, And to call the people for repentance. porque Cristo todavía no ha venido, Because Christ has not come yet. todavía hay esperanza, There is still hope todavía hay vida, There's still life. todavía hay salvación There's still que podemos salvation alcanzar, that we can reach. todavía podemos arrancarle las almas al enemigo, que el Señor lo We reprenda, can still grab souls from the enemy y when he be traerlos a la rebuked luz de and Cristo, bring them to the light of para Christ. que ellos también obtengan vida So eterna. they too can obtain eternal life. Necesitamos hablar con la verdad. We need to speak the truth. No nos podemos vender, iglesia. We cannot sell ourselves, No podemos church. vender nuestro mensaje. sell our message. No podemos tener temor We cannot be afraid a lo que esté en contra de for nosotros, what is against a lo us. que el mundo nos ofrezca. For what the world No, has to la offer palabra us. del Señor nos No. manda The Word of God sends a us ser valientes, to be strong, brave, a resistir al to diablo, resist the devil, y él huirá de and nosotros. he will flee from us. Gloria a Dios. Glory to God. No podemos aceptar costumbres paganas. We cannot welcome pagan traditions. Necesitamos poner esa línea entre lo santo We need to put a line for what is holy y lo pagano. and what's pagan. Váyase conmigo a segunda de Pedro. Go with me to 2 Peter. Gloria a Dios. Glory to God. Él vive y permanece para siempre. He lives forevermore. Capítulo 2, Chapter 2,
Gloria a Dios. Glory to God. Segunda de Pedro capítulo 2, 2 Peter chapter 2, versículo 1 verse 1 en adelante. and on. Gloria a Dios. Con este pasaje vamos a ir cerrando. With this passage, we're going to go on and close Para terminar este mensaje to el end otro this domingo. message. Gloria a Dios. ¿Lo Glory tiene, to hermano? God. Do we have it? Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice: 2 Peter chapter 2, verse 1 says, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, but there were false prophets among the people, como habrá entre vosotros falsos maestros, even as there will be false teachers among you, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, who will secretly bring in destructive heresies, y aún negarán al Señor que los rescató, even denying the Lord who brought them, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. and bring on themselves swift destruction. Habrán muchos Balaanes entre nosotros, There will be many Balaams among us, muchos falsos profetas, many false prophets, falsos maestros. false teachers. Y Pedro nos sigue diciendo en el versículo 2, And Peter continues to tell us in verse 2, y muchos seguirán sus disoluciones, and many will follow their destructive ways, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, because of whom the way of the truth will be blasphemed. y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. By covetous they will exploit you with deceptive words. Oiga, dice por avaricia. Listen, by deceptive words. La palabra nos dice de que la raíz de todos los males It says that the root of all evilness es el amor al dinero. is love of money. Y estos falsos And profetas, these false prophets, estos falsos these maestros, false teachers, estos these Balaanes, Balaams, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. by Versículo. covetous they will exploit you with deceptive words. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda For a long time their judgment has not been idle, y su perdición no se duerme. and their destruction does not slumber. Miremos a nuestro alrededor, iglesia, Let's look around us, church, y démonos de cuenta de que verdaderamente estamos viviendo los últimos tiempos. and let's realize that truly we're living in the end times. La prosperidad Prosperity ha entrado dentro de las has iglesias entered into the church, y es de las doctrinas más predicadas and it's one of the most talked about por estas iglesias llenas, through these churches that are filled. pero que el único mensaje But the only message es de que hay prosperidad para tu vida is that there is prosperity for your life, y no espiritual, and not sino que spiritually, financiera. but financially. Y mandan y llaman a la gente And they send and they call people a traer ofrendas to bring offerings y comprar and milagros, buy a miracle, comprar bendición. buy a blessing. Si tú le das 1,000, él te va a dar 10,000. If you give 1,000, he'll give you 10,000. Y se ha ido apartando el mensaje And the message has now been imparted que ya no es that cristocéntrico. it's not Christ-centered. Nuestro Señor Jesús Our Lord Jesus Christ no anduvo en was limusinas not in a limo, ni viajando en aviones nor privados. going in private jets. Él no dormía en almohadas de oros He did not sleep in gold y en beds colchones de plumas de gallina o de lo que sea. and on pillows and beds of feather. Él decía, ni tengo donde recostar mi He cabeza. said, I don't even have a place to rest my El head. maestro, The teacher, el príncipe, The prince, el rey, the king, nació en un pesebre born in, donde se alimentan a los animales. he was born where the animals were fed. Alrededor de él habían asnos, burros, Around them, there were mules, there were donkeys,
Ahí nació nuestro Señor Jesús. That's where our Lord Jesus was born. No en una cuna de oro. Not in a crib of El gold. mensaje de Cristo no es prosperidad económica. The message of Christ is not No. prosperity in your financial El stance. mensaje de Cristo es prosperidad espiritual. But the message of Jesus is prosperity and Es vida spiritual eterna. aspect of eternal life Que recibimos a través de Él. that we receive on behalf of Him. Cuando lo aceptamos como nuestro When Señor, we accept Him as our Lord como nuestro Salvador, and Savior, y le entregamos nuestras and we vidas. give our lives unto Him. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. But seek first the kingdom of God and its righteousness. Jesucristo es primero. Christ is first. Las cosas de arriba son The primeras. things of above come first. Las cosas del Espíritu son The primero. things of the Spirit come first. Y luego Él dice, y todas las demás cosas. And then it says, then all other things. Ahí incluye And there it includes lo que usted necesita para mantenerse. what you need to maintain yourself. Carro, casa, donde habitar, dinero para comprar comida, money to buy food, pagar sus biles. to pay your bills. Cuando usted busca y pone a Dios When you primero, seek the kingdom of God first and put Him Él in first se place, encarga He will be in charge de suplir nuestras to supply necesidades. our needs. Pero no se trata, iglesia, de hacer riquezas en este But mundo, it's not about making riches on this earth. sino de hacer riquezas en los But it's cielos, about making riches up in heaven, donde el tesoro, aleluya, where the treasure no se corrompe, does not go corrupt, donde nosotros recibimos where we receive de allá arriba from up above vida eterna. eternal life. El mensaje de la prosperidad The message of ha prosperity tomado control de la iglesia has taken control of the church, y muchos están siendo engañados. and many have been deceived. Muchos están haciendo dinero. Many are making money. Líderes, pastores, Leaders, profetas, pastors, and prophets, apóstoles, apostles, sacando el dinero al pueblo, taking money from the people, haciendo mercadería, dice el versículo 3, de vosotros, de la iglesia. It says it's making money off the church, Y muchos lo siguen, and many follow them. porque lo que predican es dulce a sus oídos. Because what they preach is it's like sweet, Porque fragrance to the les ear. agrada el entretenimiento que estas iglesias dan. Because it pleases them that entertainment that the church gives. Estas son herejías, amado, These are things, beloved. y falsas enseñanzas que están siendo predicadas en estos These are días, false teachings that are being given to the church in en la these cual days, necesitamos cuidarnos. in which we need to take care of ourselves from. Salvos, siempre salvos. Once saved, always saved. Eso no- es antibíblico. That's anti-biblical. ¿Cómo es de que vamos a aceptar a How Cristo is it that we're going to accept Christ y no cambiar nuestra manera de vivir? and not change our way of living? Nunca llegaremos a ser perfectos en esta We'll tierra. never be perfect on this earth. Siempre vamos a necesitar de venir a los pies de We Cristo, will always need to come to the Christ, porque Christ, aún estamos en esta carne Christ's feet, because we're still on this flesh, pecaminosa sin in our sinful y nature, cometemos and errores. we make mistakes. Fallamos. We fail. Necesitamos pedir We perdón. need to ask for forgiveness. La salvación se pierde Salvation gets lost cuando nos descuidamos when we do not take care y of nos ourselves, desconectamos del dador de la vida. and we disconnect ourselves from the giver of life. La palabra del Señor nos manda The Word of God tells us de que si queremos llegar hasta el that final, if we want to reach the end, oiga, esto no es del que comienza listen, this is not about who starts, y ya and that's it. viene los caballos And then the horses come con un torbellino de fuego with a turbine of fire, y te levantan hacia el cielo y ya eres salvo. and you go up to heaven and they're saved. No somos Elías. No, we're not No, Elijah. aceptamos a No, Cristo, we accept Christ. pero todavía estamos en esta But tierra. we're still on this earth. Todavía tenemos una vida que We vivir. still have a life to live. Tenemos una carrera que We correr. have a race to run. Y no se trata del que It's not comienza, about who starts, sino que se trata del que termina, but it's about who finishes, el que llega hasta el who final, gets to the end. agarrado de la mano de Dios. Holding on to the hand of God. Con esa fe en With Jesucristo, that faith in Jesus, llegaremos al we final. will get to the Y el end. que llega al And final he who gets to the recibe end la corona de will vida, receive the crown of recibe life, la will salvación receive eterna eternal salvation. cuando lleguemos al fin. When we get to the end, Necesitamos we need tener cuidado de lo que to escuchamos, be careful of what we hear. escudriñar las Let's escrituras, search the scriptures, las enseñanzas que se nos dan, the teachings that are given to us. buscar en la palabra, Let's look in the Word a ver que si verdaderamente tiene to see fundamento, if it truly has a basis, tiene base. has a foundation. No podemos sacar una doctrina de un versículo. We can't take a doctrine out of one verse. No, necesitamos analizar el No, contexto we need to analyze the y context conectar con los demás and versículos connect
with other verses, y nos damos cuenta and we will see que Dios nos ha llamado that God has called us a vivir una vida santa y to live agradable, a holy life pleasing unto Him, a to esforzarnos strengthen por correr ourselves, esta carrera to run this race, y para llegar hasta el final. and to get to the end. Gloria a Dios, Glory to God. gloria a Dios. Glory to God. ¿Quién vive, Who iglesia? lives? Christ. Y a su And nombre. to His name, glory. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. But I have a few things against you. Número uno, Number one, que tienes ahí en medio de ti, that you have there among you, ahí en la iglesia, there in the church, a los que retienen la doctrina de Balaam. those who hold to the doctrine of Balaam. Dentro de la iglesia Within the church, habrán otros que se levantarán y pondrán tropiezo and among you there will be others who put up a stumbling block a los hijos de Dios before the children of Israel, of para God, hacernos caer. to make us fall. Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, Who taught Balak to put a stumbling block before the feet of God's people? a comer de cosas sacrificadas a los ídolos To eat things sacrificed to idols y a cometer fornicación. and to commit sexual immorality. Versículo 15 en adelante Verse 15 and on nos habla de otra reprensión, talks to us about another reproach, la cual nos vamos a detener y analizar el otro fin de in semana. which we're going to hold off and save that for next week. El versículo 17, Verse 17. el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. ¿Cuánta iglesia está aquí? How much of the church is here? Al que venciere, To the one him who overcomes, daré a comer del maná escondido I will give him some of the hidden manna to eat, y le daré una piedrecita blanca and I will give him a white stone, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, and on the stone a new name, el cual ninguno conoce which no one knows sino aquel que lo recibe. except him who receives it. Gloria a Dios. Glory to God. La palabra del Señor llega siempre a tiempo. The word of God always comes on time. Y aunque Él tenga And reprensiones even though he has reproaches de las cuales nosotros podemos aprender, in which we can learn from, también entendemos we also understand que tras esta palabra de reprensión that through this word of reproach también viene un llamado al arrepentimiento, a calling to repentance, un llamado a cambiar nuestros caminos, a calling to change our ways, un llamado a volvernos a Jehová, a calling to come back to the Lord, a volvernos To a la come senda back. antigua, to come back to the old ways, to our old ways. to our old ways. Escudriñemos nuestros caminos, dice un versículo, Let's search our ways y volvamos a Jehová. and return to the Lord Levantemos nuestras manos so that we can lift up our al hands Dios to the Todopoderoso, God Almighty, porque de Él viene la misericordia, because it's from Him that comes mercy, de Él viene la fidelidad from Him comes faithfulness, y sobre todo de Él viene el amor and overall from Him it comes love que Él tiene para su iglesia. that He has for His church. Y estos And mensajes, this message, aunque se puedan oír difícil, these messages, even though they sound harsh, son de suma importancia en they're nuestros días, of utmost importance in our days, de poder escuchar, to be able to listen de poder aprender and learn, y poder vivir. to be able to live. Nuestro Dios es un Dios santo. Our God is a holy God. Él es 3 veces santo. He's 3 times holy. Santo Padre, Holy Father, Santo Hijo, Holy Son, Santo Espíritu and de Holy, Dios. Holy Spirit. 3 veces santo. 3 times Y holy. como Él es santo, Just like He is holy, Él requiere que su pueblo también mantenga esa santidad, He requires for His people to hold on to that holiness, apartados del mundo, apart from the world, consagrados para Dios. consecrated to the Lord. Y así llegaremos al final And that's how we will get to the y end. obtendremos victoria. We will have victory. No es por nuestras fuerzas, Not by our strength. no es por el ejército, It's not by the army. no es por nuestro conocimiento, It's not by our knowledge. no es por las It's riquezas, not by riches. sino que es por su Santo But it's Espíritu by His Holy Spirit que llegaremos hasta el final, that we will get to the que end. obtendremos la victoria. And we will obtain the Que el Señor les victory. bendiga, iglesia. May God bless you, Que church. el Señor les bendiga, May iglesia. God bless you, church. Nos ponemos de pies. We can stand up. Le invito de que con toda reverencia pueda cerrar sus ojos I ask that you, with all reverence, we may close our eyes. y le demos gracias a Dios por este día y esta palabra que And ha we sido give thanks predicada. to God for this day and for this word. Padre Santo que estás en los cielos, Father God, who's in heaven, venimos delante de ti, mi Dios, en esta hora, we come before you, my God, in this hour, dándote gracias, mi Dios, por este día, giving you thanks for this day,
por este momento muy especial que hemos pasado en tu casa. for the special moment that we have spent in your house. Gracias por cada uno de mis hermanos. Thank you for all my brethren. Gracias por tu palabra que has enviado a nuestras vidas. Thank you for the word that you sent to our lives. Gracias, Señor, porque tú has hablado a mi vida de una manera especial. Thank you because you have spoken to my life in a special manner. Tu palabra, Señor, es viva y es eficaz. Your word is alive and powerful. Tu palabra es espíritu y vida. Your word is spirit and life. Y entendemos, mi Dios, de que tú, Jesucristo, eres esa palabra, We understand that you, Jesus Christ, are that word la cual necesitamos escudriñar, in which we need to search estudiar, aprender and obtain y poder vivir también, mi Jesús. and to also live. Porque tú eres el que tienes la espada de doble filo. Because you are the one that has a two-edged sword. Y has venido, mi Dios, para salvarnos, You have come to save us, pero también para juzgarnos. but also to judge us. Tú conoces nuestros errores, You know our errors. tú conoces nuestras You fallas. know our failures. En esta hora, si usted conoce esos errores y esas And in fallas, this moment, if you recognize those errors, presénteselas al Señor en esta hora. present them to God in this moment. Padre, te pido de que tú quites, mi Dios, Father, I ask that you may take away my God, todo lo malo que hay en mi corazón y en mi mente, all the bad that's in my heart and in my lo mind, que no te agrada, what does not please you, lo que impide, mi Dios, el fluir de tu espíritu. what does not allow the Spirit Padre, to en flow. esta hora rompe cadenas. Father, in this moment, break chains. He predicado tu I palabra have preached your word tal y como tú me la has just dado. how you have given it to me. Te pido, Espíritu de Dios, Spirit of God, que ahora seas tú haciendo la obra that it may be you doing the work en tu iglesia, in your church, en cada oyente every person de los que that's están hearing, aquí, to those who are como here, los que también nos están viendo a través de YouTube. like those who are listening on YouTube. Tú eres el que haces la obra. You are the one who does this Tú work. eres el que convences al mundo de pecado. You are the one who convinces the world from sin. Nosotros solamente somos tus vasos. We only are your vessels. Te presento esta iglesia I present this church porque yo sé que tú tienes grandes planes y propósitos. because I know you have great plans and Nos purposes. entregamos en tus manos. Give ourselves into your hands. Haz de nosotros, mi Dios, lo que tú Make quieras. from us what you want, Lord. Somos instrumentos en tus We're manos. instruments in your hands. Guarda a cada familia. Save each family. Cubre, mi Dios, a cada hogar Cover each house con tu sangre preciosa. with your precious Que blood. tus ángeles acampen alrededor de cada uno de That nosotros the angels may go around y nos us guarden de todo mal. and keep us from all evil. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus. te damos las gracias, mi Dios. Father God, we give you thanks. Amén Amen. y amén. Gloria a Amen. Dios. ¿Quién vive? Who lives? Christ. Y a su To nombre. his name, glory. Den un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores.